Shalom, shalom mis amados hermanos, que la paz del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes en sus hogares, donde tú te encuentres, en tu trabajo, en lo más confortable de tu hogar, que sea el Santo bendito sea, trayéndote esa respuesta a tus necesidades, a tu sanidad, a tu restauración, a tu restitución, y que el Santo bendito sea en estos días te dé esa capacidad para que podamos nosotros albergar ese espíritu de arrepentimiento que necesitamos para acercarnos, apegarnos y sentir verdaderamente la gloria del Eterno en nuestros hogares, en nuestras vidas y más en nuestro trabajo, cuando lo necesitamos mucho, que estamos pasando algunas personas, amados hermanos, cercanos, lejanos, alguna situación en tu fuente de la economía de tu hogar, que es el trabajo que el Eterno ha puesto en nuestros hogares, y darle gracias al Eterno por nuestros empleadores, porque nos ha permitido el Eterno estar un poco estable en nuestros hogares. Pues bendecimos la vida de cada uno de ustedes, y que el Santo bendito sea, a través de esta enseñanza podamos nosotros tener esa capacidad para discernir, comprender, entender y tener la magnitud de una mente abierta para cada una de las revelaciones que el Eterno va poniendo en el transcurso de cada una elevación que vamos teniendo a través de las parashot, de las porciones semanales del ciclo anual del estudio de la Torah, que ya prontamente estamos cerca prácticamente a concluir este ciclo de estudios. Y Baruch Hashem, bendito el nombre bendito del Eterno, que nos ha permitido ir estudiando y creciendo espiritualmente, ampliándonos un poquito más en las dimensiones que nosotros necesitamos, que es estar abierto a superarnos espiritualmente. Así que el Santo bendito te bendiga a ti. Hoy abrimos una porción del ciclo anual del estudio de la Torah, la número 45. Se llama Parashá Vaetchanan, que significa y suplicó. Este Shabbat es recordado por nuestro pueblo de Israel porque estamos terminando el ayuno de Tish B'Av, o del 9 de Av, en el cual se proclamaron muchas calamidades dentro de nuestro pueblo de Israel. Uno de ellos, más grande, que no se ha podido superar hasta el día de hoy, es la destrucción del primer y segundo templo. El primer templo fue destruido en el año 586 prácticamente con los sirios, y después en el año 70, que fue destruido prácticamente por Roma, en el año 70, desde ahí tenemos casi 2000 años sin templo, y en nuestro pueblo hoy se lamenta, o llora, gime, como duelo, luto, por la restauración hasta nuestros días del templo, y que sea pronto y en nuestros días, dice nuestro pueblo de Israel y todo, que estamos directamente bajo esta fe del pueblo de Israel. Ciertamente acontecieron muchas situaciones en este día, lamentables para el pueblo de Israel hasta hoy también, y lamentable para nosotros porque seguimos todavía en el exilio, y el Santo bendito sea un día nos lleve a la tierra prometida, a la tierra en la cual fluye leche y miel. Este Shabbat es recordado después de Tish B'Av, el primer Shabbat después de pasar el ayuno del 9 de Av, se reconoce como el Shabbat Nahamut, o que significa el Shabbat del consuelo. Es normalmente cuando una persona pasa una pérdida, pasa un luto, hay cosas que son irrecuperables, no se pueden recuperar. Hay cosas que tal vez en su momento no se pueden sanar. Con el tiempo, decimos nosotros, sanan las heridas,
pero normalmente siempre hay una alabanza, siempre hay una palabra, siempre hay un destello de algo que te recuerda ese dolor, ese luto, y vuelven a aquel tiempo en lo que estábamos sufriendo, angustiados, llorando, que no es fácil olvidar las cosas, más en una pérdida. Y esto nos vive aconteciendo después de la destrucción del templo. Que el Santo bendito sea en este Shabbat, que significa el consuelo, el Eterno pueda darnos ese consuelo que tú necesitas. Tal vez tú has pasado hoy mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha angustia, mucha disminución, mucho ese espíritu de nuestros hogares que vivimos sumergidos en la dolencia, en la tristeza, en el luto, el duelo, y que el Santo bendito en este Shabbat tú puedas encontrar esa esperanza, ese consuelo, esas respuestas a tus sufrimientos, y que podamos tener, después de tantas pérdidas, tener ese albergue de esperanza y decir, no todo está perdido. Como dijo nuestro pueblo de Israel, Gans Letová, todo es para nuestro bien. Aún la destrucción del Santo Templo de nuestro pueblo de Israel era para el bien del pueblo de Israel. El Santo bendito sea, nos restaure y nos consuele en este Shabbat. Estamos en la Parashá Baet Hanan y supliqué en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de el Sefer de la Torá. Estamos en el capítulo 3, versículo 23 al 7:11. La haftará que corresponde a esta porción tan interesante, que vamos a ver el consuelo del profeta Isaías a través del Eterno, en el capítulo 40, versículo 1 al 26, y el Brit Hadashah lo tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 al 4:11. Y es muy interesante porque hay tantos indicios, tantas señales dentro de esta porción, que muchas veces, si nosotros no escudriñamos las profundidades de la Torá, vamos a pasar por advertido o desadvertido, decimos nosotros, la notificación, el respaldo, la esperanza y el consuelo del Eterno. ¿En qué momento llegará? ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo se dará ese consuelo? ¿Y qué habrá dentro de ese consuelo? Esa es la respuesta, está en esta porción, amados hermanos. Así que no te pierdas este Shabbat, porque vas a tener tanta revelación del Padre para tu vida y para la comunidad y para todas las naciones, dentro y fuera del pueblo de Israel. Yo hoy he querido tomar por enseñanza y he puesto por título esta enseñanza: ¿qué significa doblemente Nahamón? Cuando el Eterno dice consuelo, consuelo. ¿Cómo podemos ser consolados hoy en nuestros días? ¿Cómo podemos ser consolados? Shabbat, Shalom a todos mis amados hermanos, familias, en el cuerpo del Mesías. Esta semana vamos a leer una haftará muy, pero muy famosa, la cual este Shabbat se llama Shabbat Nahamón, como estuvimos hablando al inicio. La haftará que leemos del profeta Isayahu o Isaías, capítulo 40, versículo 1, dice algo muy interesante: que se consuele, dice mi pueblo, dice Hashem, hablen al corazón de Jerusalén, díganle que se llenó de sus ejércitos, su población, y fue perdonada, porque ya ha recibido de la mano de Hashem el doble por todos sus pecados,
Este es el comienzo, amados hermanos, de la Haftará. Mire qué clase consuelo del Eterno al pueblo de Israel, a Jerusalén. De esta semana es tan interesante. Nos podríamos preguntar una gran interrogante en nuestros días y un desafío. Esta es la parashá que cae luego de Tish B'Av, del 9 de Av. Esta porción de la Haftará habla del consuelo, pero nos podremos preguntar, ¿ha cambiado algo? ¿Tenemos restaurado el templo? Si no hay Bet HaMikdash, templo todavía, aún está en un estado de exilio, en el Galut, exilio ante los ojos del Eterno. Y podríamos preguntar, ¿ha cambiado algo? Si aún estamos en un sufrimiento, ¿qué fue lo que cambió? Después de todo el luto que estuvimos en Tish B'Av, hasta llegar al consuelo, si vemos aparentemente, estamos igual. Pero uno de los alumnos del Baal Shem Tov dijo algo muy interesante que eso lo trajo a mi corazón. Y de ahí me quiero aferrar mucho a todo esto. Dice, da una disertación de este texto tan interesante y dice en Zacarías 1, versículo 3, dice, diles, pues así ha dicho Hashem de los ejércitos, si volveos a mí, dice Hashem, de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Hashem de los ejércitos. La pregunta aquí, amados hermanos, es, ¿qué le contestamos nosotros a Hashem? ¿Realmente volvemos a Él? ¿O queremos seguir haciendo lo que nos place? ¿Queremos hacer la voluntad de Él o quiero hacer mi voluntad? ¿Qué le contestamos hoy en el siglo XXI a Hashem? Cuando dice Zacarías esto, volveos a Hashem, volveos. Realmente tengo la convicción para volverme a Hashem, apegarme de nuevo a Hashem o hacer lo que yo quiera y seguir esperando año con año continuamente la reconstrucción del templo cuando yo deseo que no venga la reconstrucción por mis comportamientos, por mis acciones que estamos hoy haciendo. ¿Realmente quiero apegarme a Hashem? Hashem, tú tienes que jalarnos, tú tienes que hacer que nosotros regresemos. Y este rabino, alumno de Baal Shem Tov, que en la primera palabra de consuelo, Nahamú, es una pregunta del ser humano hacia Hashem. ¿Podemos ser consolados? ¿Podemos ser consolados? Y Hashem luego contesta, Nahamú, al ser humano le contesta, cuando ustedes me llamen su Elohim, cuando ustedes me traten que yo soy su Elohim, entonces ahí viene el consuelo, Nahamú. El simple hecho que Hashem nos llame a su pueblo, nos llame aún todavía a su nación, a pesar de todo lo que hemos hecho y que nos llevó al exilio, al Galut, y ya esta es una razón para sentir consuelo, saber, amados hermanos, saber que hasta hoy todavía somos una nación querida y amada, apreciada de Hashem, ante los ojos de Hashem. Esa es una razón para tener consuelo, esperanza y confianza plenamente en Hashem. Simplemente que Él nos continúe diciendo que somos la niña de sus ojos, que somos su pueblo, que somos su nación. Esa es la gran esperanza de nuestro pueblo de Israel, porque aún sigue siendo su Elohim,
a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de todo lo que hemos practicado, a pesar de todo la lejanía que hemos provocado para que estemos todavía en el exilio. Amado hermano, tú naciste en una nación que fuera de Israel. Todavía estamos en el exilio. Todavía estamos en el exilio, amado. La pregunta que te debes hacer, y nos debemos de hacer todos, ¿por qué estamos en el exilio? ¿Por qué estamos en el exilio? Dicen los sabios que Nahamún, consuelo, tiene un valor numérico en la gematría de 104. Y como vemos en el texto, aparece 2 veces Nahamún, Nahamún, consuelo, consuelo. Por lo tanto, son 208 en la gematría, su valor numérico, equivalente esta palabra al nombre de Isaac, que significa justicia y juicio. Esto significa que Nahamún, Nahamún, que inclusive que dentro del juicio, amados hermanos, dentro del juicio hay razón de tener consuelo, e inclusive que parece que Hashem nos trata un poco fuerte, e inclusive en medio de esto Hashem nos trata con amor y con compasión. Es decir, en medio del trato del Eterno, que nos trata muy fuerte, pero en medio del trato fuerte, mis amados hermanos, está el amor y la compasión de Hashem. Porque todo lo que hace Hashem es para nuestro bien. Es decir, que a pesar que no hay Betamigdash, a pesar que no hay templo, Hashem nos consuela porque todo es para nuestro bien. Gans letová, todo es para bien. Hay un midrash muy interesante bajo este texto muy importante del consuelo, porque vemos que Hashem ya consoló al pueblo, pero en el texto, en el versículo 2 dice, Hashem habla el corazón de Jerusalén. Si ya consoló al pueblo, ¿por qué dice y por qué pide que le hablen a Jerusalén? Porque habla otra vez Nahamún, consuelo. Y en este midrash muy interesante dice que había un rey, pero este rey se había enojado muy fuerte, pero muy fuerte con su hijo, por el comportamiento que había tenido su hijo, a pesar de que el hijo es el hijo del rey, cuando tal vez tiene un poquito más de privilegio, tiene un poquito más de hacer cosas, pero dice que este rey se enojó con su hijo. El hijo había hecho un pecado muy, pero muy grave. Entonces su padre, el rey, juró un decreto que su hijo no va a entrar jamás ni nunca al palacio real con él. Pero, ¿qué pasó aquí? Amados hermanos, obvio, al pasar el tiempo, días, semanas, años, este rey amaba en lo más profundo a su hijo. Luego su hijo se arrepintió e hizo teshuvá por esta transgresión que había hecho, pero el padre ya había hecho una promesa, ya había hecho un decreto de que su hijo jamás iba a entrar a ese palacio de la mano de su padre, jamás iba a entrar. ¿Cómo pasa esto y cómo se puede el rey retractar después de haber tomado una decisión jurídica? Pero ahora, ¿qué iba a hacer el rey? Si ya había hecho un juramento, pero el hijo se retractó, el hijo hizo teshuvá, ya había decretado el padre por su boca este juramento, entonces el rey tenía que cumplir su palabra. Y podemos preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó luego? Entonces el rey vino y él sabía la promesa, el decreto que había dado, y demolió ese palacio, el cual había decretado que su hijo no iba a entrar jamás ni nunca allí con él. Entonces su padre, el rey, construyó un nuevo palacio. Entonces
sí entró con su hijo a este nuevo palacio. Entonces el rey cumplió con su juramento y con su decreto que su hijo no iba a entrar a ese primer palacio, pero el segundo palacio, su padre, el rey, no había decretado nada, ni hecho ningún juramento. Por eso en este segundo palacio sí podía entrar de la mano con su hijo, que de esta misma manera Hashem había jurado que no vendría lugar de reposo a Jerusalén. La pregunta es, ¿quiénes eran los que no vendrían a Jerusalén, mis amados hermanos? Estos que entraron al desierto, estos que murieron en el desierto, los espías, los que se rebelaron contra Hashem en el desierto, en el Bet Hamikdash. Pero ahora, mis amados hermanos, se puede entender el doble consuelo cuando dice Nahamú, Nahamú, consuelo, consuelo. ¿Qué significa, mis amados, esto? Viéndolo con la figura de esta historia, esta narrativa, que en el momento de la consolación regresarán a Jerusalén, e inclusive los que no podían entrar en Jerusalén, e inclusive cuando no estaba destruido. Esto significa que todos regresarán, e inclusive la generación que Hashem dijo que no iba a regresar, porque en el futuro habrá un Bet Hamikdash nuevo, un templo nuevo, ya que el Bet Hamikdash se destruyó. Entonces ya lo que había jurado Hashem en ese santuario, que no iban a entrar a este lugar tan especial, en este Bet Hamikdash, en este templo, en el lugar de reposo, y este ya no está, este fue destruido. Entonces ellos podrán entrar al palacio nuevo, al nuevo Bet Hamikdash, y esto es lo que dice el profeta Isaías. Este es un consuelo grande, mis amados hermanos. Esta es la respuesta grande, este es el consuelo grande. El primer templo y segundo fueron destruidos. Entraremos en el nuevo santuario, en el nuevo templo. Este es el consuelo grande de Hashem, aparte del consuelo del pueblo, porque en el futuro, cuando Jerusalén se vea llena de toda la población, incluyendo la población que murió en el desierto, que no entró a la tierra de Israel, todos ellos serán consolados. Cuando lo veamos a todos reunidos, y todos ellos dirán a gran voz, mis amados hermanos, toda la destrucción de Jerusalén era por tu propio beneficio, para que todos, pero todos, puedan volver a entrar al Bet Hamikdash viejo. No pudieron entrar ellos al Bet Hamikdash viejo, pero ahora que hay un rostro nuevo, un nuevo Bet Hamikdash, entonces todos podrán entrar, los que murieron en el desierto y el pueblo que entró también a la tierra prometida. Y por eso dice el texto, se llenó de su población, para explicar y decirle que al pueblo, este es el concepto del consuelo de Jerusalén. Por ello fuiste destruida, pero se reconstruyó de vuelta, y todo el pueblo va a estar allí reunido. Entonces la gloria de Israel se va a expandir, y este es el doble consuelo, Nahamú, Nahamú. Y todos entraremos con la ayuda de nuestro Mashiach a esa nueva reconstrucción del santo templo del pueblo de Israel, mis amados hermanos. Tú y todos los que murieron en el desierto, y todos los que murieron en sus transgresiones, mis amados hermanos, entrarán en este santuario. Lo mismo vemos, amados hermanos, con Moshe Rabeno haciendo una tefilá al Eterno, diciéndole: y supliqué al Eterno 515 veces. Este es el valor numérico de la parashá Vaechanan. 515 es el valor numérico de la palabra Vaechanan. Y supliqué, le imploré. Qué interesante con este texto del profeta Isaías 40, versículo 2, donde dice: hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo
es ya cumplido, mis amados hermanos, que su pecado es perdonado, que el doble ha recibido de las manos del Eterno por todos sus pecados. Es interesante ver a Moshe suplicarle al Eterno diciéndole, Moshe al Eterno, amo del universo, he sabido y he conocido ante ti cuánto esfuerzo he invertido y cuánto he sufrido con los israelitas hasta que les hice conocer tu nombre. Yo los hice creer en ti, les enseñé tu Torá y todos tus preceptos. Pensé que así como yo estaba con ellos en sus tribulaciones y en sus pruebas, así también estaría con ellos en la prosperidad, en la tierra prometida. Ahora están a punto de entrar, dice Moshe, en la tierra prometida, pero tú, Hashem, no me permites cruzar el Jardín. Esto puede ser como una parábola o una anécdota, mis amados hermanos, que quiero traerte, y es muy importante porque muchas veces a nosotros nos pasa eso como anécdota, y quiero narrarte esta anécdota para que tengas un punto de referencia y entendimiento y comprensión de lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros y lo que tuvo para Moshe Rabenu. Dice así esta narrativa: aconteció que un rey le entregó un sello a uno de sus ministros. Todo el tiempo que el ministro tuvo el sello, él pidió hacer todo lo que él quisiera. Él podía hacer, todo lo que él quisiera hacer. Podía designar ministros y sacarlo de su puesto sin dar ningún tipo de explicación al rey. Finalmente, un día, el rey le quitó el sello. El ministro vino luego y quiso entrar en el palacio del rey, y los guardias de seguridad no le permitieron entrar. La gente, muy asombrada de todo esto, porque era muy reconocido en el palacio y en todos los súbditos del rey, pero no lo dejaron entrar los guardias, y la gente asombrada le dijo: este hombre tenía el poder de hacer temblar al mundo entero, podía colgar o matar a quien él quisiera, tenía el poder de levantar o bajar a todos el que él quisiera, le dijo el pueblo en voz alta. Pero ahora dice, quiere simplemente este hombre ingresar al palacio y no se le permite entrar. El ministro explicó: todo el tiempo que tuve el sello en mis manos, podía hacer lo que yo quería. Ahora el sello está nuevamente en las manos del rey. Del mismo modo, dijo Moshe, todo el tiempo que tuve grandeza, todo lo que decía se cumplía, pero me ha llegado el momento de morir. Y Yehoshua, Josué, ha sido designado en mi lugar. Me ha retirado el Eterno el poder, me ha retirado el sello. Hashem me contestó: no me hables más de este asunto, porque no pasarás el Jardín. Esto es tan profundo, ver el amor y la misericordia de Hashem hacia Moshe Rabenu, porque él no entra a la tierra prometida, no entró a Israel, no pisó territorio de Jerusalén. Esa fue la primera pregunta de Moshe al Eterno y la primera vez del Nahamún, del consuelo. Pero el Eterno le responde a Moshe Rabenu en Isaías 40, versículo 2, le dijo, Isaías 40, versículo 2, vamos a ir ahí. Versículo, hablad, dice, al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que sus pecados son perdonados, que doble ha recibido de la mano del Eterno por todos sus pecados. Y es interesante en estos versículos cuando el Eterno también contesta en la segunda Nahamún consuelo a través de Yeshua en Juan capítulo 14 versículo 2.
Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues, voy a preparar lugar para vosotros. Esta es la respuesta, mis amados hermanos, de Hashem a través de Yeshua a Moshe, porque traeré a Jerusalén transformada, en la cual le dije a ti y a todos los que murieron en el desierto que no entrarían, le dijo el Eterno, que no entrarían, pero en esta sí entrarán todo el pueblo y los que de Jerusalén, donde dice en Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, y me fue concedida ver un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y los océanos desaparecieron, y vi que descendía del séptimo cielo, de la presencia misma de Elohim, la ciudad apartada y escogida, una Jerusalén nueva, dispuesta como una esposa lista para entrar bajo la jupá con su esposo. Era necesario su transformación para que Hashem no quebrantara su palabra, como la anécdota del rey y su hijo no le dejó entrar al primer palacio por sus transgresiones, porque aunque éste se haya arrepentido, pero en este segundo palacio sí pueden entrar, porque en esta primera no pudieron entrar. Hay un decreto, había un juramento sobre ella. Ahora podemos ver que era necesario que Moshe no entrara, pero en esta nueva Jerusalén sí entrará, mis amados hermanos, y Baruch Hashem, bendito el Eterno por su palabra y decretos de la Torá que son revelados a su propio pueblo. Esto es lo grandioso de la súplica de Moshe, el primer Nahamún, el consuelo, y el segundo Nahamún, el consuelo. El Eterno le responde en esta nueva Jerusalén, y le dice, en esta nueva Jerusalén sí entrarán. Ahora podremos entender el doble consuelo para Moshe también, que en el momento de la consolación regresarán a Jerusalén, e inclusive los que no pudieron entrar por un decreto o por algún juramento de Hashem. Es aquí que hay un tema que en muchas ocasiones se pasa por alto, mis amados hermanos, y esto es muy importante para nosotros, porque esta es la limitancia, este es un gran principio y un mandamiento de la Torá que muchas de las personas hoy en día y creyentes pasan por alto, y no deberíamos de estar en ese nivel de falta de entendimiento o de razonamiento en sus momentos con los mandamientos de la Torá. Es la advertencia del Eterno hacia la idolatría. Si vemos, el Eterno hace una advertencia muy severa en contra de la idolatría, a la adoración de todo tipo de imágenes hechas de madera y de piedra, porque aquí está la clave para mostrarle y enseñarle al mundo la gravedad de sus errores, porque hacen del Eterno como una figura humana, lo convierten en alguien almático cuando el Eterno no tiene alma. Un personaje lo convierten de la creación misma, lo hacen parte de la creación cuando Hashem no es parte de la creación. Le hacen figuras de representación humana, inclusive de objetos, e inclusive de la naturaleza misma, y por ello está totalmente prohibido hacer cualquier tipo de retrato de algo que podía representar al Eterno. La cultura antigua, la cultura pagana de Babilonia, de Egipto y las 7 naciones que se encontraban en la tierra de Israel, los grecos romanos estaban plagados de diferentes dioses representados a través de imágenes, iconos de madera y de piedra. Toda esta cultura que había en ella fue adoptado por el mundo religioso al culto a las imágenes, e inclusive, mis amados hermanos, Roma les cambió sus nombres. Muchos de ellos hasta el día de hoy veremos la cruz que tiene su origen en Babilonia. En muchos países y religiones la cruz misma es venerada, mis amados hermanos, en forma de reverencia
en besos, flores y velas le traen. Esta palabra de la Torá del Eterno dada a Moshe se cumplieron con los judíos que invalidaron el pacto del Eterno, mis amados hermanos, porque esta es una gravedad, la idolatría, en cualquiera de sus representaciones, mis amados hermanos. Puede ser, mis amados hermanos, que tú en casas tenga cualquiera de estos elementos representativos que hacen una formación, una ideología de pensamiento que fuera el Eterno, tanto en la naturaleza como piedra, como madera, como algún objeto que lo represente al Eterno, y esto te puede estar costando, mis amados hermanos, la entrada a la tierra prometida. Esto te puede estar costando la bendición de parte del Eterno, porque todo esto ha sido llevado a través de la cultura a un punto de volver a resurgir estos cultos a la piedra y a la madera, como está escrito en el libro de Deuteronomio 4:28 al 29, dice: y serviréis ahí a dioses hechos de madera, de hombre, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde ahí buscares al Eterno, tu Elohim, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu neshama, de toda tu alma. En pocas palabras, nuestro pueblo judío se inclinó ante estos dioses, y hoy, mis amados hermanos, hoy vemos a las naciones haciendo lo mismo, y todo aquello que se han inclinado ante estos dioses tendrán que renunciar ante tales prácticas idolátricas en relación con las imágenes, estatuas, iconos, cruces, hombres, objetos, etc. El que no es judío y quiere servirle a Dios uno y único, tendrá que renunciar a todas estas cosas para así marcar la diferencia, que el Eterno es espíritu y no materia. Toda forma de pensamiento que hacía pensar que Hashem es una materia está cayendo en la desobediencia y ha caído, mis amados hermanos, en el principio prohibitivo de Abodá Zará, idolatría. Esto está claro, mis amados hermanos. Hoy en el día el hombre está utilizando dos formas para crear adoración a dioses extraños, a través de la madera y la piedra. El culto hoy en día a la cruz es un ejemplo de cómo se adora un objeto de madera, y la piedra se utiliza para crear representaciones de divinidades que son objetos de culto hasta el día de hoy, mis amados hermanos. En muchas culturas, en muchas religiones, es muy cierto que la Torá habla, mis amados hermanos, de una piedra, que los líderes del pueblo de Israel rechazaron también esta piedra. Se convirtió en una piedra muy preciosa, escogida y colocada en el cielo por el Eterno, como dice el profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. Por tanto, el Eterno, el Adón, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, la piedra angular, preciosa de cimientos estable. El que creyere no se apresure. Y está escrito también en el Salmo 118, versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Eterno es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, pero lastimosamente los hombres han transformado esa piedra en una forma de culto, de adoración, y de esa manera han creado un tipo de teología de reemplazo espiritual en sus conceptos de Hashem. Y hasta nuestros días las religiones lo han transformado en una divinidad en forma de Hashem, en su misma esencia, rompiendo con el pacto hecho al pueblo de Israel. Es aquí, mis amados hermanos, que el Eterno no puede dar a luz, mucho menos reproducirse como las criaturas biológicamente,
Y por eso no podemos entender la palabra hijo como algo nacido de él. Por ellos tenemos que entender la palabra hijo como imitador, como servidor, como emisario y representante del Eterno, como está escrito en 1 Corintios 4, versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, dice el Eterno, que es mi hijo amado y fiel en el Adón, el cual os recordará mi proceder en Mashiach, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las congregaciones. Aquí vemos que Rav Shaul Pablo llama a Timoteo hijo de Hashem. Lo mismo Yeshua es el hijo de Hashem por excelencia, pero esto no significa que sea una reproducción celestial del invisible e infinito. El hecho que Yeshua sea una expresión en forma humana del Eterno, parecida al primer hombre Adán de la humanidad, pero superior. Esto ha dado a las malas interpretaciones del elemento idolátrico, de la apreciación de su ser. Esto nos hace referencia, la Torá y mucho más, esta porción de la semana más, al ver que podemos mezclar al Padre eterno y al Hijo terrenal y decir que el Hijo sea eternamente divino o que sea Elohim con la misma esencia del Padre, es crear una piedra que se vuelve culto idolátrico, mis amados hermanos. Si hasta el día de hoy lo estamos haciendo de esa manera, lo estamos comprendiendo, lo estamos analizando y lo estamos idealizando de esa manera, mis amados hermanos, estamos trayendo un culto idolátrico a nuestros hogares y a nuestras comunidades. El que adora al Hijo como al Padre está practicando una forma engañosa, una forma peligrosa de idolatría. Honrar no es lo mismo, amados hermanos, que adorar. El que honra a un representante, a un emisario del Eterno, está honrando al que le envió. Es decir, cuando uno dice que el Hijo es igual al Padre, está creando una piedra idolátrica. Que Hashem, quien es bueno, nos dé su entendimiento porque para muchos, mis amados hermanos, en el mundo religioso es difícil, pero recordemos, el hombre puede ser engañado muy fácilmente, y lo hemos visto en la historia. Que Hashem tenga misericordia en los que creyeron que la Escritura enseña que un hombre es Dios hecho carne. Les adoran como si fuera el Eterno mismo. El hecho de que muchos en su ignorancia y en sus debilidades de su corazón estén practicando esta forma engañosa de idolatría, reciben, amados hermanos, respuestas de sus oraciones y soluciones de sus necesidades. Esto no confirma que su culto a la piedra, Padre e Hijo, que han creado en su mente, sea corrupta. Solo confirman que sus corazones son sinceros y que el Eterno es misericordioso. Pero el que profundiza y escudriña la Escritura en la revelación del Eterno en la Torá y se da cuenta de esto, tendrá que abandonar estas formas engañosas de idolatrías, estas formas peligrosas de idolatría. Antes éramos ignorantes y el Eterno nos ayudó, pero ahora que ya no somos ignorantes, tenemos que dejar todo culto al Padre, al Hijo, como un Dios y volver al Eterno invisible, el Espíritu, que no es materia y que no puede reproducirse, y si lo buscamos, dice la Escritura, con todo nuestro corazón y con toda nuestra neshama, con toda nuestra alma, lo hallaremos. Deuteronomio 4, versículo 29. Mas si desde ahí lo buscares al Eterno tu Elohim, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y con toda tu alma. Aquí vemos que Hashem es lo más importante para nosotros. Por ello su nombre es representado al que fue, es y será. Como ser máximo y soberano, por ello muchos lo traducen como el Eterno, porque tiene que ver con el ser que siempre ha existido
y siempre existirá el ser máximo, nuestra propia vida a través de Él. Pues por ello Hashem nos da el fundamento de la fe, mis amados hermanos judíos, y la unicidad de Hashem. Dice: escucha Israel, Hashem es nuestro Elohim, Hashem es uno. Cuando dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mis amados hermanos, ¿pueden hacer silencio, por favor? Vemos este fundamento importante con dos características importantes de Hashem. Uno dice Elokeinu y otro dice Echad. Uno representa la existencia de Hashem y la otra la unicidad de Hashem. Es decir, que Hashem existe, pero la pregunta clave aquí es: Hashem Elokeinu, reconozco que existe y es lo más importante de mi ser, o en mi pensamiento existe otra forma de deidad igual o semejante, o entonces estoy afirmando que Dios no existe o existen otras formas iguales a Él, y no sería aquí el único para nosotros Dios, sino que hay otros iguales a Él. Si tu forma de pensar es que no es el mismo y no existen otros, entonces Hashem no es el único, hay otros para ti. Y eso no es lo que dice el Shema Israel. El Shema Israel dice que es el único, es el único. Por lo tanto, si tienes alguna forma de pensar y para ti hay otro, significa que Dios no es el único, hay otras deidades para ti. Por lo tanto, si hay otras deidades, significa que Dios para ti no lo es más importante. Hay otra forma más importante que vamos a ver, que pueden ser más importantes que tu propio Padre eterno y que estés practicando hasta el día de hoy. Es decir, no se trata que Dios es Dios nuestro, sino que también es Dios de los demás, Dios de todos. Lo que quiero decir aquí es: Elokeinu es únicamente para el pueblo que lo reconoce, y este es Israel. Para el pueblo de Israel es lo más importante para ellos. Hashem es lo más importante. También, mis amados hermanos, pueden existir otras naciones que lo reconozcan, sí, mis amados hermanos, pero para algunos de estas naciones, ¿será que Hashem no sea muy importante? Porque muchas de ellas dicen: Dios existe, sí, pero no entra en la categoría de Elokeinu. Esto es lo que más importante que Hashem existe en nuestra vida. Valor supremo en nuestra escala de valor es lo mayor y supremo, y lo más trascendente en nuestra vida. Es decir, al afirmar Hashem Elokeinu, Hashem es lo más importante en nuestra vida, es importante porque a medida que somos conscientes de esta verdad suprema, nuestra vida dará un vuelco drástico en la vida. Toda mi vida será el centro de mi vida, será Hashem. Lo más importante será Hashem. Y luego tenemos Hashem Echad. Porque para muchas personas Hashem es importante, pero también hay otras cosas más importantes en su vida. Esto quiere decir Echad. Es lo único más importante en tu vida, porque para algunos hay otras cosas más importantes. Porque para algunos, mis amados hermanos, ir al gimnasio antes de ir al Shabbat es más importante para ellos. Antes de preferir salir a comer, antes que ir a una celebración de las fiestas solemnes del Eterno, la gente prefiere salir e ir a otra reunión antes de ir a una fiesta solemne del Eterno. Y para ellos es más importante la cena, es más importante el gimnasio, es más importante ir a ver una película, o más importante ir al parque que ir a un Shabbat o a la reunión, a una enseñanza de la Torah. Antes preferir dormir a ver televisión, antes de estudiar Torah, antes de ver una enseñanza de Torah, etc. Entonces es aquí que Hashem no es lo único ni lo más importante en tu vida, porque lo has reemplazado, lo sustituiste o lo cambiaste por otra cosa más importante. Que Hashem sea más importante en mi vida.
muchas veces lo reemplazamos con algo que aparentemente para nosotros no es que esté algo más importante, sino que hay momentos que tengo que relajarme, sí, pero nos toca en Shabbat y los Shabbat es lo más importante, el Eterno es lo más importante para mí, pero prefiero ir al cine, prefiero ir a un restaurante, y esto reemplaza, esto sustituye, mis amados hermanos, al Eterno. Y es por eso que dice Hashem, mis amados hermanos, es muy importante, existe y es muy elevado, pero como será posible que no conserves bien el Shema Israel, si es importante Hashem en mi vida, pero no vas al Shabbat, ¿por qué no cuidas el Shabbat o los preceptos del Eterno? Por ello, la persona se llena la boca hablando que Hashem es más importante en mi vida, pero también tienen otras cosas más importantes en su vida que Hashem. Por ello es que Hashem lo remarca en el Shema 2 veces, en el Okeinu, que es lo más importante, y luego lo enfatiza 2 veces, él con su nombre, y lo liga con Ejad. Es lo único más importante en nuestra vida, y solo él es lo más importante en la palabra Ejad, único, importante, y todo lo demás gira alrededor de él. Amados hermanos, quiero volverte a repetir esto para que estés muy claro si a ti te está pasando algo. La palabra Ejad significa único, importante, y todo lo demás gira alrededor de él. Cuando dice, buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y dice, y todo lo demás gira alrededor de él, y dice, el resto los vendrá por añadidura. Todo gira alrededor de él, mis amados hermanos, todo gira alrededor de él. ¿Qué tan importante decir que uno, único? Por ello vemos repetir su nombre 2 veces, porque Hashem quiere decir 2 cosas en el Shema Israel. Escucha Israel, porque no hay palabras para hablar de su esencia, porque es una esencia única. Es decir, uno que no hay mucho, y única porque no hay otro ser igual a él. Incomparable, que no hay nada parecido a él. No hay nada imaginable, porque es ahí como poder comprenderlo o captarlo. Este es el secreto para la humanidad. El hombre lo capta por asociación, por cosas parecidas, pero él no tiene nada que se le asocie, porque Hashem trasciende todo, lo trasciende todo. Por eso no hay palabras para asociarlo, porque todas las palabras, mis amados hermanos, que salen de nuestra boca serían poquísimos para comparar lo que es Él. Porque ninguna palabra lo abarca lo que es Él. ¿Y por qué? Porque Él es diferente a todos. Porque cualquier palabra que digamos alcanza la creación, es decir, al ser creado, nuestro idioma habla conceptos que describen algo de la creación y de Dios. Dios no es creado. El creador está fuera de la creación. Por eso la máxima alabanza es el silencio, dijo el rey Salomón, porque es allí que ninguna palabra lo abarca. Esto es muy complejo para muchos, pero lo abarca. El segundo principio de fe de nuestro pueblo judío es la unicidad de Hashem. Mis amados hermanos, que hoy nosotros podamos estar claros no solo de la unicidad, que Hashem es lo más importante, Él es lo indivisible, y no hay palabra que lo abarque a Él. No hay ningún concepto que lo pueda llenar en su totalidad a Él. Mis amados hermanos, no hay nada que nosotros podemos traer a este mundo creado que tenga una imagen representativa de Él. Mis amados hermanos, esto mismo sucedió con la destrucción del segundo templo, el odio gratuito, el querer entender que la variedad de ideas o de pensamiento, alguien tenga
tenga la razón y otros no tengan la razón, ser empático con uno y no tener empatía con el otro, el sentir odio, el sentir esa frustración con alguien. Esto es lo que hasta el día de hoy está pesando en nuestra vida, mis amados hermanos. Pero Hashem ha venido a nuestra vida y Él nos quiere dar esperanza. En medio de nuestro sufrimiento, dicen, Gansle Tobá, todo es para bien. El sufrimiento que te está dando hoy el Eterno es una escala de esperanza para el consuelo futuro que Él tiene para que podamos entrar en Olam Habá, al mundo venidero, como recompensa por los méritos adquiridos en este preciso momento y por los méritos de nuestro Mashiach. Entramos al Olam Habá, mis amados hermanos. Que el santo bendito sea hoy. Tú te puedas sentar y decir: Padre eterno, he sentido mucho dolor, he sentido mucho sufrimiento, he sido la causa, el escarnio de la destrucción de mi familia, de mi entorno social, de mi trabajo, de mis proyectos. Siento que no doy una, siento que me frustra cada vez que salgo a hacer un negocio en la vida. Padre, ayúdame, dame ese consuelo para seguir avanzando en la esperanza de este mundo. Ayúdame, Padre eterno, en poder entender que ese dolor, ese consuelo, hay un fundamento, hay una herramienta para el día de mañana, para crecer y elevarme espiritualmente y superarme espiritualmente. Mis amados hermanos, hoy es un buen tiempo para que tú te sientes con tu hijo, con tu esposa, con los familiares más cercanos que tú tengas, en el cual has hecho un desagravio, un faltante, un error, algo que se ha vuelto algo como costumbre natural dentro de la creación, y podamos nosotros hacer esos cambios genuinos y poder hacer esa restauración que necesita nuestra Neshama. Y necesitamos esos ladrillos como méritos para poder construir el santo templo y que nuestro Mashiach venga. Que podamos nosotros llegar a ese alcance, que cada mérito que tengamos, poder traer a nuestro Mashiach y ser partícipes de esos ladrillos de la construcción con nuestros méritos que tengamos y el alcance que tengamos. Padre eterno, todos aquellos que nos están viendo, que están sintiendo algo en su corazón y necesitan una restauración, una sanidad, seas tú hoy propicio, Padre eterno, y en este Shabbat trayendo el consuelo, la restauración, quitando el dolor, el luto, el duelo, mis amados hermanos, y que la esperanza, la alegría, el gozo, la armonía reinen y imperen en cada uno de sus hogares y sus Neshama. Padre eterno, trae la libertad y la necesidad que ellos necesitan, sean puestos conforme a tu voluntad y conforme a la justicia de cada uno de los amados hermanos que nos están escuchando y nos están viendo, Padre eterno. Que la libertad, la soberanía, la restauración y el desierto que ha puesto el Eterno en nuestra vida sea la esperanza para que nosotros podamos entrar en el alcance del mérito para poder entrar a la tierra prometida y estar el día de mañana en Israel. El santo bendito hoy sea dándote ese consuelo, ese abrazo, esas palabras de fundamento de la Torah que alienten tu alma y puedas sentirte hoy restaurado, y que anime tu Neshama, anime tu alma, te levante de eso que está postrado, que te levante de esa pasividad que tú estás hoy, te levante como guerrero y batalles delante de la presencia del Eterno y rompas con los estándares, y rompas con los paradigmas, y rompas con todas las falacias que el mundo está viviendo hoy en día, y tú vivas de la verdad y de la justicia del Eterno. Que el santo bendito sea, te bendiga, te guarde y te restaure en todo lo que tú necesitas. Que el santo bendito sea, nos bendiga a todos. Shalom, shalom, desde la comunidad Bene Israel, un fuerte abrazo para todos, les queremos. Shalom, Urahot Lekulan, y que todos tengamos un Shabbat de Nahamun, Nahamun, consuelo, consuelo y de restauración. Shalom, 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 mis amados hermanos.